Saludo a toda la iglesia con la paz del Señor. Tomen sus asientos. Bienvenidos a este culto familiar. Y estamos en la casa del Señor junto a nuestras familias, nuestros hijos. Y es una noche para estar juntos en la casa del Señor. Quiero iniciar una serie que también hemos iniciado en el culto de la tarde y estaremos así avanzando los domingos que me toque participar en la predicación, hablando acerca del matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano. Y estaremos hablando la primera parte de esta serie que Dios mediante estaremos viendo por varios domingos en la casa del Señor. Entonces, con ustedes la serie El matrimonio cristiano, y estaremos abordando a partir de hoy hasta donde el Señor nos ayude. Y vamos a analizar en esta noche, hablando acerca del matrimonio cristiano, cuándo un matrimonio es cristiano y cuándo no lo es. Y cuándo, a pesar de que ambos puedan ser cristianos, y puede el matrimonio no ser cristiano. Entonces, a la luz de la palabra del Señor estaremos abordando. Bien, hemos leído una porción de las Escrituras que nos habla acerca de la primera pareja que Dios creó para luego, hermanos, llenar la tierra. La verdad, hermanos, por un tiempo determinado he estado con la impresión de que debería estar compartiendo ya con mucho más propiedad acerca de este tema, principalmente a los jóvenes, los principios y claves que la Biblia nos muestra para vivir el matrimonio cristiano y de ese modo honrar a Dios por medio de familias y familiares ejemplares, hermanos, en nuestro medio, en nuestro entorno. La verdad es que también con mucha preocupación he visto que muchísimos hermanos, habiendo pasado muchos años en la casa del Señor, lamentablemente no se puede decir que tengan un matrimonio cristiano, por muchos vicios, errores, por muchos conceptos antibíblicos que lamentablemente ha entrado a la casa, al hogar, y esa es una preocupación muy grande. Entonces, si el esposo da testimonio como esposo, si la esposa da testimonio como esposa, sin embargo, está faltando el testimonio como familia. ¿Qué es lo que la gente opina de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar? ¿Cómo vivimos? Principalmente, ¿qué es lo que nuestros hijos opinan de nuestra familia? Eso es importantísimo. Por otro lado, hermanos, también cabe la preocupación con respecto a este tema, porque si queremos hablar de la familia, pues tenemos que ceñirnos estrictamente a la palabra de Dios. Si queremos hablar del matrimonio, tenemos que ceñirnos estrictamente a los fundamentos, a los ejemplos, a los principios bíblicos. Sin embargo, vivimos tiempos en que los principios católicos, en que los principios filosóficos y los principios humanistas han ingresado a nuestra casa, a nuestro hogar,
incluso, hermanos, lamentablemente a muchísimas iglesias que realizan una serie de enseñanzas, y cuando uno se pone a analizar, son principios totalmente humanistas. Y el humanismo por sí mismo está en contra de la palabra de Dios. Hay muchísimos cristianos que viven apenas con principios psicológicos y humanistas, por lo tanto opuestos a las verdades y a los principios bíblicos, porque los principios bíblicos se oponen terminantemente al humanismo, debido a que el humanismo exalta al hombre, a su fuerza, a su posibilidad, a su capacidad, y los principios bíblicos nos hablan de exaltar a Jesús en nuestra vida y a través de nuestra vida. Él es el único grande, Él es quien tiene el poder, Él es el creador de la familia, Él inventó, hermanos, el matrimonio, Él creó el matrimonio, entonces Él sabe cómo funciona y a Él tenemos que volver con respecto a nuestra vida familiar. Bien, ¿qué es el matrimonio cristiano? Hay mucha confusión, hermanos, como les vengo diciendo, sobre este concepto. No hay matrimonio cristiano, por ejemplo, déjenme decirles lo siguiente: no hay matrimonio cristiano si uno solo es cristiano. Por ejemplo, lamentamos el dolor y la tristeza de una hermana que está en la iglesia, ¿no es cierto? Y lamentablemente es ella la que entregó su vida a Jesús y el esposo todavía. Esta hermana, por más fiel, por más creyente que sea, no podría decir: mi matrimonio es cristiano, mi matrimonio es evangélico, porque el esposo no lo es. No es matrimonio cristiano viceversa, cuando solo el esposo está en la iglesia y la esposa no. Tampoco es matrimonio cristiano aunque ambos estén en la iglesia y la otra parte no entiende la Biblia y por lo tanto vive de acuerdo a los principios de papá, de mamá, del abuelito, del bisabuelo, vive por costumbres, por tradiciones, ¿no es cierto? Y solo la otra parte vive por conceptos y principios bíblicos. Tampoco ese matrimonio es cristiano. Estamos hablando de un matrimonio mixto. Se dice y se lee y se encuentra en la Biblia que lamentablemente los padres de Timoteo tampoco tenían un matrimonio cristiano. Sin embargo, la madre de Timoteo, hermanos, hizo lo mejor que pudo para inclinar la balanza en la formación de Timoteo y que tuviera una formación cristiana, ya que el padre de Timoteo no era judío, no era israelita, era griego. Lamentablemente, hermanos, la mamá de Timoteo se había casado con un griego, y aunque ella tenía toda una profundidad israelita, judía, y luego, habiendo entregado su vida a Jesús, ahora tenía principios cristianos, enseñanzas y conceptos cristianos, pero no se sabe que el padre de Timoteo alguna vez se haya convertido. Sin embargo, aunque lo hubiera hecho mucho después, ya sería cuando Timoteo era pastor, porque hasta entonces no se tiene noticias de que el padre de Timoteo fuera creyente. Entonces Timoteo vivió en un matrimonio mixto, no cristiano, pero gracias a la abuela, gracias a la madre, Loida, Eunice, hicieron un trabajo espectacular para que la balanza se inclinara en Timoteo y Timoteo abrazara la fe de su madre y no la fe de su padre. De lo contrario, habríamos tenido un Timoteo griego, exaltando la sabiduría, exaltando la filosofía, exaltando el amor al cuerpo y esas cosas. Sin embargo, Timoteo, hermanos, recibió exhortaciones de Pablo, como por ejemplo diciéndole: para nada, para muy poco aprovecha el ejercicio corporal. Timoteo, te exhorto a que te ejercites en la piedad.
era porque las influencias de su padre de todas maneras aún todavía estaban en la vida de Timoteo. Entonces, incluso los padres de Timoteo no tenían un matrimonio cristiano. Más aún todavía, cuando una hermana o un hermano de la iglesia decide casarse con una persona que no es creyente o una persona que pertenece a otra religión que no es cristiana, ese matrimonio tampoco es cristiano. Entonces, la Biblia, hermanos, es categórica, y la Biblia llama a este tipo de unión, lo llama yugo desigual. Entonces, cuando un matrimonio tiene, hermanos, o vive en un yugo desigual por las razones que fuera que acabamos de explicar, entonces no tiene un matrimonio cristiano. Cuando nuestros hijos lamentablemente deciden casarse y deciden, hermanos, embarcarse en un matrimonio mixto, prohibido por la Biblia, entonces tampoco, ¿no es cierto?, su matrimonio será cristiano. Y lo que queremos nosotros decir es que tener un matrimonio cristiano es una bendición poderosa para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro entorno, y debería de ser una bendición grande que tengamos un matrimonio cristiano. Bendito sea el Señor. ¿Quién ha venido a alabar a Dios? Entonces, lamentablemente, muchísimos cristianos están tomando decisiones equivocadas. Incluso muchos han venido y me han dicho: pastor, yo sé que no está bien, yo sé que lo que estoy haciendo está incorrecto, pero creo que Dios me está usando porque mi esposo ya quiere venir a la iglesia, ¿no? Yo me he embarcado en un matrimonio con un hombre que no es cristiano, con una mujer que no es cristiana, pero Dios me está usando. No voy a contradecir, hay muchas mujeres y muchos hombres que han sido instrumentos para traer a la otra parte de esa manera errada, de esa manera equivocada. Y aunque equivocada, aunque errada, Dios en su misericordia muchas veces termina salvando al incrédulo o a la incrédula. Pero, hermanos, de lo que Dios no salvará a ese matrimonio son de las angustias, de las aflicciones, de los sufrimientos añadidos que el matrimonio tiene por sí mismo. Hay sufrimiento, hay dificultad en un matrimonio, hermanos, por sí mismo, cuando estamos en una etapa de compenetración, comprensión y engranaje, pero cuando echamos encima nuestro, incluso el tema del matrimonio, hermanos, mixto, prohibido, yugo desigual, aunque de aquí a 5 años, 2 años, 3 años, tu esposo, tu esposa que no era cristiano termine siendo cristiano, Dios no te librará de las angustias, de las aflicciones que pasarás hasta que se convierta, y no solo hasta que se convierta, sino hasta que aprenda los principios bíblicos, y no solo hasta que aprenda, sino hasta que decida obedecer los principios bíblicos. Digo a los solteros, a las solteras: ¿de verdad te quieres embarcar en una cosa como esa? ¿De verdad? Muchos han nacido en la iglesia, han crecido en la iglesia, muchos ya tienen, hermanos, principios y conceptos bíblicos formados, y ya están preparadas y preparados para obedecer en el matrimonio, y luego se embarcan en un matrimonio prohibido, mixto, equivocado, ¿no es cierto?, y pecando de esa manera contra el Espíritu Santo. Hermanos, cuando bien pudieron haber orado y Dios pudo haberle dado a un hombre o a una mujer, viceversa, hermanos, que creció en la iglesia, que aprendió principios bíblicos, que entregó su vida hace 5 años, ¿no es cierto? Tampoco te embarques con alguien que entregó su vida el mes pasado o hace 2 o 3 meses, porque tendrás que esperar que madure, que crezca, porque si no aprende y si no obedece principios bíblicos,
evangélicos y cristianos, igual tu matrimonio, aunque ambos sean evangélicos, tendrá dificultades. Yo ya he tenido conversaciones con hermanos y hermanas que me dicen: pastor, ¿hasta cuándo voy a esperar? Mi esposa se comporta de una manera en la iglesia y de otra en la casa. Usted ni la conoce siquiera un poquito a mi esposa. En la casa se saca la máscara, pastor. Aquí en la iglesia se le nota fantástica. Yo quisiera que en la casa estuviera así. Aquí sonríe con todos y yo ya quisiera que me dirija esa sonrisa en casa. Pero en casa se saca la máscara y aparece chimoltrufia, ¿no? Y las esposas dicen lo mismo: pastor, yo ya quisiera, mira que mi esposo es cristiano, ya tiene algunos años en la iglesia, pero no aprende, y si aprende no obedece los principios bíblicos, y yo me entristezco, me pongo triste, porque muchas veces soy avergonzada delante de la gente, y muchas veces soy maltratada delante de la gente, y muchas veces me siento mal por todo lo que me dice, y por la manera como se comporta y como vive. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿Qué puedo hacer? ¿Sabe cuál es el problema, querido hermano, querida hermana allí? Si realmente, por ejemplo, solo para ponerte un ejemplo, has desobedecido embarcándote en un matrimonio prohibido, en un matrimonio mixto, en un matrimonio errado y equivocado, en yugo desigual, el problema es con tu suegro. ¿Quién es tu suegro? ¿No? Bueno, no tienes suegra, menos mal, porque espiritualmente hablando, hubiera sido terrible si estuvieran ahí, ¿no es cierto?, como creen Dios Madre y Dios Padre. Nosotros no tenemos Dios Madre, ¿no es cierto? María no es nuestra diosa, no lo es. María es la madre de Jesús. Grande ejemplo de pureza y santidad para las mujeres. Una mujer que halló gracia delante de Dios. María tiene mucho que decirnos y enseñarnos cómo obedézcanle a mi hijo, ¿no? Olvídense de mí, yo también soy salva por él. Pero hay algunos que creen en Dios Madre y Dios Padre, y eso es peor, porque entonces el que se casa en yugo desigual tiene una madre y un padre, hermanos, espiritual. Y cuando tú te embarcas en un matrimonio errado y equivocado, tu problema va a ser con tu suegro, el diablo. Ese de ahí no le soltará, no le dejará, no permitirá que se desarrolle, que crezca. Entonces un matrimonio en yugo desigual tendrá, querido hermano, su recompensa, tendrá su angustia y su aflicción. Repito, si hay angustia y aflicción por el solo hecho de compenetrarse, comprenderse, perdonarse, sobrellevarse y aprender esos y muchos otros principios bíblicos, imagínate ese problema añadido de alguien, hermanos, que tiene un problema espiritual, de que aprende pero no obedece, o que, hermanos, quiere obedecer y no puede aprender. Entonces, en esos sentidos y muchos otros sentidos, querido hermano, hermana, tu matrimonio no es cristiano. No es cristiano. Y a la pregunta, ¿cuántos quisieran tener un matrimonio cristiano? Claro, todos vamos a decir, amén, yo quiero tener un matrimonio cristiano. Pero si la pregunta es cambiada, ¿quiénes ya tienen un matrimonio cristiano? A la luz de lo que hemos hablado, seguro solamente dirán, hermanos, una gran parte, y otra gran parte, quién sabe, dirá, no, pues pastor, mi matrimonio todavía no es cristiano. Y tenemos que orar y tenemos que preocuparnos. No podemos vivir nuestro matrimonio, mis hermanos, a la deriva. No podemos vivir en nuestro matrimonio con unas cuantas herramientas, unos cuantos conceptos, unas cuantas ideas que por ahí nos enseñaron o logramos aprender.
La Biblia está llena de tantos conceptos, preceptos y enseñanza. Son, hermanos, un monte de herramientas que nos permite vivir el matrimonio y es posible ser feliz en el hogar. Pero puede ser que tú aprendas y, por ejemplo, tu esposa no quiere aprender o no tiene la misma receptividad. Entonces vas a tener que tener paciencia y ver la forma de enseñarle con tus ejemplos lo que tú estás aprendiendo. Entonces es un proceso. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando alguien ya tiene un matrimonio por 20 años, por 30 años, acostumbrado a una manera, a una forma. Y cuando uno comienza a enseñar, hermanos, estos conceptos de la Biblia, qué difícil es para mucha gente aprender. Qué difícil, porque no se trata solo de que te enseñen, querido hermano, se trata de que tú desees vivir un matrimonio cristiano. Oh, pastor, estoy a punto de celebrar mis bodas de plata. Estoy a punto de celebrar mi boda de oro, qué bueno. Pero ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo vives en casa? Mira que tus hijos ya se fueron decepcionados de tu casa y están viviendo como tú viviste en casa. Y ahora vienen los nietos y los nietos también miran cómo vives. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo manejas la situación? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo amas a tu esposa o cómo amas a tu esposo, hermana? ¿Cómo crees? Saben, hermanos, todavía escucho a muchas cristianas decir: pastor, es que yo ya no amo a mi esposo, yo le amaba, mira que yo no conseguía vivir sin él, era todo para mí, pero ahora ni le extraño. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Él llega haciendo bulla y dice: aquí estoy, mujer, llegó tu hombre y ya llegué. Y yo digo: ¿y qué quieres que haga? ¿Fiesta? ¿Usted se imagina un hogar como eso, hermanos? Yo escucho cómo viven, cómo se dicen, cómo se hablan. Y entonces uno que aprende Biblia, uno que lee Biblia, uno que escudriña y dice, pero, y uno enseña y uno aconseja, pero los años de costumbre en el cual han vivido de una manera no les permite disfrutar del hogar y del matrimonio. Hay mujeres que dicen: ¿quieres saber si soy feliz en matrimonio? No, yo soy infeliz. Yo nunca he sido feliz. ¿Y tu esposo es feliz? No sé, ni me importa. Y cuando es la responsabilidad de la mujer hacer que el esposo sea feliz, y cuando es la responsabilidad del hombre hacer que la mujer sea feliz. Hermanos, hay de todo, hay muchas cosas, y entonces uno dice que qué difícil, en verdad. Vivimos en una sociedad, hermanos, aunque todavía creemos en que el matrimonio es un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Y no es como en otros países en que ya declararon, juramentaron, ¿no es cierto?, de que el matrimonio puede ser entre dos hombres y entre dos mujeres. Y tanto, hermanos, eso es, hay países donde ya no hay niños, ya no hay jóvenes. ¿Sabía usted que hay países como Islandia que si usted se va a ese lugar le pagan por tener hijo? No, yo digo, a ver, la señora que tiene 6 hijos, 7 hijos, 1 por año en 7 años de matrimonio, esa de ahí le puede ir bien en Islandia, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque no hay niños. Porque ¿cómo van a tener niños 2 hombres? Están esperando adoptar cuando alguien decida tener. Cuando algún macho y alguna mujer tenga hijo, está esperando, ¿no es cierto?, el castrado para adoptar. ¿Cómo va a ser eso? El homosexualismo acaba con la raza humana. El matrimonio preserva la raza humana. El matrimonio desarrolla la raza humana. Por eso le dicen a Europa continente viejo. Que vengan los latinos, esos que son fervorosos y quieren tener hijos. Le damos casa y le damos tierras aquí. Uy, cómo ofrecen, hermanos. Y aquellos que dicen: me voy del país porque aquí no hay nada, pues ese lugar, esos lugares son buenos, ¿no? Y hay mucha gente que se va por eso y allá se va y regresan con hijos, hermanos. ¿Usted ha visto? Yo digo: ¿y cómo es eso? ¿Te vas allá?
y regresas con hijos. Porque le pagan. Porque le pagan. Lamentablemente, hermanos, nuestro problema no es siquiera eso. Nuestro Congreso, y con todo lo malo que vive, con todo lo feo que está, se ha opuesto al matrimonio, hermanos, ¿no es cierto?, entre dos hombres y dos mujeres. Todavía nosotros creemos en el matrimonio tradicional, pero ¿cómo está viviendo? ¿Cómo están viviendo las parejas? No me quiero imaginar cómo viven las parejas allá afuera en el mundo, cómo vive la gente, hermanos, en provincia, esos hogares, esos matrimonios, hermanos, con tanto maltrato. Qué terrible. Si en la iglesia estamos hablando, estamos enseñando y la cosa se pone difícil, se pone dura, usted se imagina donde no hay nada de conocimiento de la bendita palabra de Dios. Entonces, lamentablemente, hermanos, aunque tu matrimonio sea en la iglesia, aunque tu matrimonio entre comillas sea cristiano, eso no quiere decir que automáticamente tengas un matrimonio verdaderamente cristiano. Aunque te casaste en una iglesia evangélica, si no estás viviendo de acuerdo a las órdenes, los mandamientos, los conceptos bíblicos con respecto al matrimonio, que después estaremos tratando, después estaremos hablando, porque estamos apenas dando un tema introductorio, hermanos, ahí aprenderemos una serie de preceptos y conceptos y mandamientos que nos dirá cómo es que nuestro matrimonio se va a convertir en un matrimonio cristiano, en un matrimonio evangélico. Aleluya. Tenía, hermanos, unos 22 años, o no sé si era 21, y me invitó una familia. Me dijo, mira, me han dicho que te quieres casar. Pues sí, tenía, creo, por ahí por 22, y estaba ahí preparando para casarme. Y entonces me dijo, te invitamos a casa, ven a casa. Yo fui a visitar a un matrimonio. Hermanos, cuando llegué me quedé impresionado, ¿no es cierto? Primero con la casa, con la atención, con los hijos, con la esposa y el esposo. Y me quedé impresionado, hermanos. Yo dije, qué bonito, qué interesante. Yo quiero tener así un matrimonio cristiano, puesto que yo había vivido algunos años de mi vida ya en un matrimonio de mis padres que no eran cristianos, de familiares que no eran cristianos, y había vivido entre muchas cosas feas y difíciles. Yo no tenía ni idea de cómo era un matrimonio. Entonces yo dije, yo no voy a vivir de acuerdo a cómo vivieron mis padres o mis familiares o mis ancestros o mis abuelos. Yo quiero vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y claro que no es fácil, hermanos. Claro que no es fácil. Se va complicando. Cada día tiene sus complicaciones. Y hermanos, no es. Y mucha gente se desanima y dice, wow, yo lo he intentado, pero, por ejemplo, mi esposa no se deja querer. O la esposa dice, pastor, yo lo he intentado sujetarme, por ejemplo, pero ya me quiere sujetar para cosas malas. Entonces, que no se pase, ¿no? Entonces, creo que no funciona ese asunto de sujetarse. Creo que me voy a rebelar, pastor. Entonces muchas hermanas deciden rebelarse, ¿no? Oye, ¿sabe qué? Le dijo, se acabó tu reinado en esta casa porque tú eres un tirano y eres un tiranosaurio. Así es que aquí yo soy una matriarca. Ustedes van a saber lo que es eso después. Así que yo me sublevo, me rebelo contra ti. Se acabó tu reinado, oye, tiranosaurio. Y el esposo dice, ¿cómo? ¿Pero por qué? Si tú siempre has sido una mujer sumisa, obediente, yo te quiero así, pero tú abusas de mí. Y la esposa se desanima y el esposo se desanima. Amós capítulo 3, verso 3, presenta un concepto interesante y tiene mucho que ver con el matrimonio. Tiene mucho que ver con el hogar. Y Amós capítulo 3, verso 3, ¿qué dice? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?
¿Es posible andar juntos si no estamos de acuerdo? No. Lo que decimos es, mira, tú por tu camino y yo por el mío. O sea, si tú tienes un amigo, mientras ustedes están de acuerdo, mientras los amigos están de acuerdo, entonces todo va de viento en popa. Pero si el amigo comienza a contradecir, llega un momento en que tú le pones su parche al amigo y le dices, ¿sabe qué? Contigo ya no doy ni siquiera a la esquina, contigo no voy a la esquina. Y bueno, como es amigo, pues te despides del amigo. El amigo te llama y dice, oye, ¿qué pasó? Ya no salimos a tomarnos algo, ya no salimos a comer algo, ¿qué pasó? No, contigo nada, ni un vaso de agua. Tú eres un Contreras, ¿no es cierto? Pero eso no es fácil en el hogar, en el matrimonio. ¿Cómo le dices a tu esposa eso? ¿Cómo le dices a tu esposo eso? Porque justamente, hermanos, el primer y grande principio del matrimonio es que los casados deben ser compañeros. ¿No es cierto? ¿Deben ser qué, hermano William? Compañeros. ¿Dónde está tu causita? Por ahí está, ¿no? ¿Dónde está la compañera, la amiga? Los esposos, las esposas, ¿dónde está tu amigo? ¿Mi esposo, mi amigo? No, mi amigo es el panadero. ¿Qué va a hacer mi esposo ese? Si no sirve para amigo. Yo le cuento algo y me traiciona. Me hace quedar mal. Le cuento algo y ya le contó a sus amigos. Si no es mi amigo. En el matrimonio debe funcionar amistad y compañerismo. Pero ¿cómo podrá ser eso posible si no están de acuerdo? El hombre por su lado, la mujer por su lado. Y llega un momento en que le dice, ¿sabe qué? Mira, has engordado, de noche roncas, la cosa está fea, hasta sudas. ¿Sabe qué? ¿Por qué no nos compramos una cama cada uno? Entonces, ¿qué hacen? Duermen separados. Solo se juntan, ¿no es cierto? Cuando las ganas se juntan. Y si no, duermen separados. Muchas veces en cuartos separados. A veces en camas separadas. Y otras veces dicen, mira, ¿sabe qué? Nuestra cama de 2 plazas ya molesta. Nos vamos a mandar a hacer uno de 3 plazas y media, ¿está bien? Y dormimos cada quien en su canto, con su frazada y punto final. Eso es el hogar. Eso es, el matrimonio en muchos casos. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo, no son amigos, no son compañeros, están en desacuerdo. Para poder andar juntos hay que estar de acuerdo, y sobre todo en el matrimonio. Sobre todo en el matrimonio. Yo le quiero comprar un pantalón de este estilo, dice la esposa, y el esposo dice, ¿le vas a comprar eso a nuestro hijo? No, ¿cómo es eso? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, dice la esposa. Y el esposo dice, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Nunca se ponen de acuerdo en nada. Ninguno da su brazo a torcer para nada. Todos quieren mandar, cada uno de ellos quiere mandar. Y entonces siempre están en desacuerdo. Necesitamos aprender a estar de acuerdo. Necesitamos estar de acuerdo. Entonces, lamentablemente, hermanos, el matrimonio no podrá ser cristiano si no estamos de acuerdo.
Si no estamos de acuerdo, no tendremos ni siquiera lectura bíblica, ni siquiera oración. Si no estamos de acuerdo, hermanos, cuando hay problema, ni siquiera vamos a acudir, ¿no es cierto?, a resolver nuestro problema orando y confiando en el Señor, sino que vamos a terminar acudiendo a escuchar un poco de humanismo y psicología para poder salir de nuestro problema matrimonial. Si no estamos de acuerdo, no nos va a importar la Biblia. Si no estamos de acuerdo, no funciona, querido hermano. Cuando tienes problema, cuando tienes dificultad, cuando sientes que tu matrimonio está en problema, ¿a dónde acudimos? ¿A qué acudimos? ¿Qué es lo que hacemos? Mis hermanos, ¿tenemos fe verdaderamente en Dios? ¿Compartimos verdaderamente como esposos nuestra fe en el Señor? ¿O es que realmente estamos viviendo como si fuéramos un yugo desigual? Siendo ambos cristianos. Siendo ambos cristianos, cuando tenemos problemas, ¿qué nos importa más? ¿Lo que dice el psicólogo? ¿Lo que dice el psiquiatra? ¿Lo que dice el humanismo? ¿O lo que dice Dios? ¿O lo que dice Dios? Hermanos, el matrimonio no lo inventaron los hombres. El matrimonio no es una creación humana, el matrimonio es una creación divina. Su institución está en el Señor. El Señor, hermanos, ha creado el matrimonio y por lo tanto Él sabe cómo funciona. Y es a Él y es a su palabra que tenemos que volvernos de todo corazón para que Él pueda ayudarnos a resolver nuestros problemas, a resolver nuestras dificultades, a resolver nuestros desacuerdos. Mira, estamos en desacuerdo y no podemos andar juntos ni dormir juntos y muchas veces ni comer juntos. Decía una predicadora, hace mucho tiempo la escuché, dice que ella entró a un restaurante, entró sola, soltera ella, y empezó a mirar a su alrededor, y encontró a parejas que están sentados esperando el menú del día, ¿no es cierto?, callados, sin hablar, y ahora peor, en el celular, ¿no?, cada uno con su celular. Solamente cuando le impresiona algo, mira, le dice, ¿no? Y dice que, por otro lado, esta predicadora vio a parejas muy cerquitas, muy pegaditas. Entonces la predicadora pensó, todos aquellos que están en el restaurante, calladitos, sin compartir, sin hablar, o son casados de muchos años, ¿no es cierto?, que no están de acuerdo en nada, que no tienen nada ni siquiera que hablar. Y todos aquellos que están así pegaditos, encaramelados, o son amantes, o son recién enamorados. Pero qué feo, ¿no es cierto? Rápido uno entra a un restaurante y se da cuenta quién está con su esposa o con su amante. Con su esposa ya no comparte, a su esposa ya no la toca, a su esposa ya no la besa, a su esposa ya no se le acerca. Cuanto más cerca o frente a frente mejor, ¿no es cierto? Pero los amantes entraron encaramelados, los amantes entraron, hermanos, ahí bien pegaditos. Y no sé qué tanto hablan, no sé de qué hablan, no sé cómo se inventan, no sé cómo les fluye todo, pero hable y hable, y aun cuando están comiendo, dejan de comer, sí, ¿qué me dijiste, mi amor? Pero cuando ya están casados de muchos años, ¿me puedes dejar comer? Pero ¿a dónde se ha llegado? ¿Cómo se vive, hermanos, el hogar, el matrimonio? ¿Y cómo es de contagioso eso? Miren, yo escucho a hermanos, ¿no es cierto?, muchas veces cuando agarra a la esposa le llama, la marcación, dice. A ver, seriedad, aló. Sí, ya. Te dije ya, pero qué insistente.
Ya, chao, cortado. Pero le llamó una voz así: muy buenos días, señor, ¿tendría un par de minutos para atenderme? Claro, señorita, buenos días. Diga usted, mande usted. Pero qué triste, hermanos. ¿En qué momento el esposo le perdió el respeto? ¿En qué momento la esposa le perdió el respeto? ¿En qué momento le dejó de atender el teléfono? ¿En qué momento empezó a cortarle el teléfono? ¿Por qué es que está pasando eso? Hermanos, es que nos estamos acostumbrando a nuestro alrededor, a lo que la gente dice, a lo que la gente habla, a cómo la gente vive. Nos dejamos llevar por las cosas del mundo, cuando deberíamos dejarnos llevar por la bendita palabra de Dios. La Biblia es el manual del matrimonio. De modo que los dos, la pareja, debe leer la Biblia. Y la Biblia nos dice que si queremos andar juntos, tenemos que estar de acuerdo. De acuerdo. Bendito sea Dios. De lo contrario, mis hermanos, nuestro matrimonio no será cristiano. Ya, hermanos, avanzando hacia la parte final, no quiero irme de la hora, estamos bien. Hermanos, ¿cuál es el propósito del matrimonio? ¿Cuál? ¿Que nos ayudemos mutuamente? Sí. ¿Tener una vida feliz y satisfactoria? Sí. ¿Lograr sueños juntos? Sí. Pero sobre todas esas cosas que son buenas, repito, yo te ayudo y tú me ayudas. ¿Estamos de acuerdo, mujer? Mira, yo voy a necesitar que tú me ayudes en muchas cosas. Además, la Biblia dice, recuerda que tú eres, ¿qué? ¿Ayuda? ¿Demonia? ¿Ayuda? Idónea. Eso dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, necesito que me ayudes. Vamos, mujer, ayúdame. Yo necesito de tu... Mira, es que si la mujer es ayuda idónea, es porque el hombre lo necesita. ¿Tú crees que Dios nos va a mandar ayuda si no lo necesitáramos? Entonces tenemos hombres autosuficientes que van a decir, mujer, cállate, mujer. ¿Qué estás hablando? No sabes ni lo que dices. Oye, ¿has ido al colegio? ¿Cuánto era tu nota? ¿No es cierto? Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Dios nos envía una ayuda idónea porque sabe Dios que necesitamos ayuda. Estoy hablando Biblia, ¿no es cierto? Entonces, si Dios nos mandó ayuda idónea, tenemos que decirle a nuestra esposa que nos ayude. Ayúdame. No te haga la dura, la difícil, necesito de tu ayuda. Olvida el pasado, olvida las equivocaciones, los errores, que ya te pedí perdón si acaso te ofendí, pero necesito tu ayuda. Es decir, necesitas regresar a casa, hermano, y decirle a tu esposa que te ayude. Y su ayuda es idónea. La palabra ayuda idónea quiere decir, hermano, ayuda exacta, precisa, lo que necesitabas. Eso quiere decir ayuda idónea. Pero escuché a alguien decir, algunas se equivocan y piensan que son ayuda demonia. ¿No es cierto? Pero no vamos a hablar de eso. Estamos hablando de que las mujeres son ayuda idónea porque los hombres, pobrecitos, necesitan ser ayudados. Pero ¿qué pasa de los hombres? No se dejan ayudar. La mujer le llama y le corta el teléfono. La mujer le dice, mira, yo pienso así. Tú no estás aquí para pensar, mujer, el que piensa soy yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El hombre necesita ser ayudado y la mujer puede
ayudar. Y deja, hermana, de pensar, ay, yo no puedo, yo no creo. Es que usted misma comete esos grandes errores y no toma la posición que Dios le está dando. Usted es una ayuda idónea. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, ¿el matrimonio tiene como propósito ayudarse mutuamente? Sí. Nos tenemos que ayudar mutuamente. La mujer sobre todo ayuda al hombre. ¿Y cómo ayuda, hermano? Y el hombre también le da seguridad a la mujer, le ayuda a lograr, hermanos, a la mujer sus sueños, sus metas, en la medida de las posibilidades que se tiene. Porque en el matrimonio estamos para ayudarnos. ¿Qué más? Para tener una vida feliz. Claro, se tiene que vivir feliz. ¿Por qué vivir en guerra? ¿Por qué le hace la guerra, hermano? ¿Por qué le hace la guerra, hermana? Y sobre todo esa guerra que les gusta a las mujeres, la guerra fría. ¿No es cierto? Me vuelvo una témpano. Le corto el habla. Le doy el castigo. O sea, no, ¿por qué haces guerra? Si el matrimonio es para vivir feliz, si el matrimonio es para perdonarse, para sobrellevarse, no es para guerra, porque para vivir feliz hay que estar de acuerdo y no sembrar desacuerdos. Entonces se puede vivir una vida feliz y satisfactoria en el matrimonio. Lograr sueños, por supuesto. Yo quiero decirles algo, ¿saben? Hay algunos jóvenes que vienen así prematuros y dicen, pastor, me quiero casar, ¿no? Yo le digo, mira, tienes que pensar muy bien, pero la verdad sí te voy a animar, pero dependiendo, ¿no es cierto?, de la situación y la circunstancia, porque algunos solteros piensan de que primero tienen que lograr sus sueños, ¿no es cierto?, para casarse, lo cual tiene una parte de verdad. Las mujeres también dicen, no, para casarme primero tengo que lograr mis sueños. No tus sueños, algunos sueñitos. No te pongas una responsabilidad tan alta así, porque se te va a pasar el tren, mi hermana. Te va a dejar el tren, mi hermano. Las mujeres ya no van a poder decir, venid a mí los cansados que les haré descansar. Van a terminar diciendo, al que viene a mí no le echo fuera. Igual los hombres van a terminar así, por favor, la que venga. O sea, deja de cumplir sueños, más sueños, más sueños. No lo vas a hacer, es más, no lo vas a hacer. Porque no hay realización, no hay con quién compartir. Vas a compartir con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, ¿no es cierto? Pero no hay aventura, no hay felicidad, no hay satisfacción. En cambio, si tú te casas y estás de acuerdo y aprendes a vivir feliz, vas a ver cómo juntos van a, hermanos, lograr grandes sueños. Es mucho más lindo lograr sueños junto a tu esposa y junto a tus hijos. Bendito sea el Señor. Así que, mi hermano, termina tu carrera y listo, alístate. ¿No es cierto? Por lo menos, ¿no? Termina tu carrera, obviamente. No, gradúate ya y lánzate, porque los mejores sueños, hermanos, se llevan a cabo casados. Las más grandes victorias se consiguen entre dos. No es como cuando estás solito, entre dos es mejor, pero entre dos que se quieren de verdad, entre dos que comparten la misma Biblia y obedecen el mismo manual. Bendito sea el Señor. ¿Quién ha venido a glorificar a Dios? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Pero más allá, mi hermano, de ayudarse mutuamente, tener una vida feliz y satisfactoria, lograr grandes sueños, hermanos, el propósito del matrimonio es el de glorificar a Dios. ¡Qué hermoso, hermanos! Que tu matrimonio glorifique a Dios.
Bueno, para empezar, que tus vecinos no te escuchen peleando, discutiendo, tirando cosas, ¿no es cierto? Bueno, en la iglesia ya pues la gente nos ve, aquí nadie nos ve. Mentira, tu vecino está pegado, ¿no es cierto?, la oreja a la pared y está escuchando todo. Tus hijos dicen, ay, qué sueño, de acá a un minuto quedo muerto. Y cuando te vas, están mirando ahí, están escuchando. No, nuestro matrimonio tiene que glorificar a Dios. Tiene que glorificar a Dios. Principalmente, el propósito del matrimonio es que nuestro hogar glorifique a Dios. Que la gente anhele tener una familia así. Que la gente diga, yo quiero tener una familia así, unida. Yo quiero tener hijos así, formados, educados, gente de bien, estudiosos, inteligentes. Yo quiero así. Que la gente diga eso. Que la gente no diga, esos evangélicos cuernudos, esos evangélicos, Satanás, se dicen la gente, ¿no? Y cómo duele eso. Wow, si me dicen así, me voy, hermano, varios días de ayuno. Pero algunos ya se acostumbraron. ¿No me haga caso, pastor? Así, esta gente es terrible, me dicen, ¿no? ¿Cómo que terrible? Por algo te dicen eso. Por algo te dicen eso. Pero el mayor propósito, repito, del matrimonio es que nuestro hogar glorifique a Dios. Nuestra vida juntos glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Buscando primero su reino y su justicia. Hermanos, esa es la única vida que, hermanos, la palabra de Dios llamaría matrimonio cristiano. Matrimonio cristiano. En lo individual, hermanos, o en el matrimonio, la verdad que esa es la vida cristiana. Es así como deberíamos de vivir. Es así como deberías de vivir, incluso antes de casarte, ¿no es cierto? Dando buen testimonio, siendo un hombre de bien, una mujer de bien, que aprende principios y que se prepara. Y cuando llega el matrimonio, pues será mucho mejor, aleluya, será mucho mejor. Pero tampoco, mi hermano, quiero que los que están aquí, ¿no es cierto?, los que lamentablemente no pudieron tener un matrimonio cristiano y que posiblemente no puedan tener, incluso porque, hermanos, ya los años pasaron, hay problemas muy serios, ¿no es cierto?, y la situación está fea, pero no se me desanime. Una de las cosas que nunca debemos, hermanos, olvidar es que para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Dios puede hacer lo imposible posible en nuestra vida, aleluya. Tal vez ya Dios te permitió ya no tener un matrimonio, se te acabó un matrimonio difícil y duro de tantos años, o está por acabarse, quién sabe. Tal vez la voluntad de Dios sea que se acabe, o tal vez la voluntad de Dios sea que Él quiera hacer un milagro, sea lo que fuera, o que se acabe, o que lo aleje, o que lo acerque, pero confía en Dios, pon tu vida en el Señor, espera en Él. Él es especialista en realizar lo imposible, aleluya. Las mujeres pueden volverse consejeras de sus hijos. Hijita, lo que no te enseñé, lo que no aprendí, estoy aprendiendo ahora. Visita a tu hija, háblale a tu hija, háblale a tu hijo, evangelízale, tráele a la casa del Señor. De repente ya no serás una buena madre, pero sí puedes ser una buena abuela, aleluya. Una abuela que inspira, una abuela cual Loida Gane. Hermano, incline la balanza, no te desanimes. Tenemos nuestra fe puesta en el Señor, quien ha venido a glorificar a Dios, aleluya. Entonces, lastimosamente, por otro lado, hermanos, no podemos engañarnos y vivir como si tuviéramos un matrimonio cristiano, vivir engañándonos. Yo a veces veo a hombres que dicen, ay, mi esposa, inteligente, nadie como ella, hermosa mi esposa, linda de más, ¿no es cierto?
Y a veces escucho así, pero... Y la esposa le mira así, ¿y este? ¿Tiene fiebre o qué? Y algunas que bueno, les gusta que les hagan quedar bien en público. Ajá, esa soy yo, esa soy yo. ¿De verdad esa eres tú? No eres. No te engañes. Conversa con tu esposo, conversa con tu esposa. Mira que no somos así. Mira, negrito, tú dices maravillas de mí ante la gente. ¿Cómo no me dijeras así cuando estamos solitos? Yo me animaría a ser la mujer que tú sueñas. ¿Por qué lo dices así delante de la gente? Es que ese es el sueño que yo tengo de una mujer. Y aunque tú no eres, pero yo no quiero que la gente se entere de que tú eres, pues, una mujer que no atina nada, ¿no es cierto? No, pero vamos a arreglar y cambiar las cosas. Yo puedo ser una mejor persona, tú puedes ser un mejor hombre, vamos para adelante, pero no nos engañemos. No te engañes, no te metas en salamerías que no es cierto, porque se nota, querido hermano, a leguas cuando alguien solo habla y no hace nada. No, vamos a volver a la palabra de Dios para que verdaderamente podamos tener un matrimonio cristiano, aleluya. Si tu matrimonio, hermanos, es cristiano, entonces aprenderás a caminar junto a tu esposa, aprenderás a caminar junto a tu esposo, estarás de acuerdo con tu esposo, con tu esposa, orarán juntos por situaciones difíciles, orarán juntos para ayudar a los hijos. Si tu matrimonio es cristiano, comenzarás a disfrutar una vida juntos, en pareja. Si tu matrimonio es cristiano, serás inspiración de la gente, inspiración principalmente de tus hijos, y nuestros hijos esperan eso y mucho más de nosotros. Que el Señor nos ayude, porque más allá de los grandes logros, dicha y felicidad que podemos tener por tener un matrimonio cristiano, es que el propósito del matrimonio es para que nuestro matrimonio glorifique a Dios que está en los cielos y que la gente sea inspirada, aleluya, por ese matrimonio cristiano. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Les invito a ponerse de pie y vamos a agradecer al Señor con una palabra de oración por este mensaje que yo espero el Espíritu Santo haya llevado y lo esté llevando mucho más profundamente a tu corazón, mucho más profundamente a tu vida. Y vamos a orar. Dios nuestro y Padre, te damos las gracias, te doy las gracias por los hogares, los matrimonios que están en este lugar, por las parejas, los casados, los que se van a casar, y que cada palabra, cada enseñanza, Señor, sea de bendición, de provecho, que podamos escucharlo, aprenderlo, vivirlo, obedecer para tener un matrimonio cristiano, como tu palabra lo dice, Dios nuestro. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, gracias por las parejas, los hogares, los matrimonios, a quienes estás salvando, restaurando y transformando. Sea tu nombre glorificado en nuestro medio, Padre Santo. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, a quien amamos y a quien servimos. Amén y amén.